Hola, buenas noches. Ya son las 7:30, entonces daremos inicio a nuestra jornada del webinar del Sindicato de Anestesia de Bogotá y Cundinamarca de SABOC. Hoy el Hola, tema buenas noches. es un tema muy Ya importante. son las 7:30, entonces daremos inicio. Hoy el tema es un tema muy importante, que es todo lo que tiene que ver con planeación financiera y tributaria para todas las personas que laboramos en el sector de la salud. Nos van a estar acompañando dos personas, dos contadores que tienen gran experiencia, sobre todo en manejar cuestiones eh, tributarias y financieras para las personas de salud que pertenecen a AIG. Entonces va a estar con nosotros Carlos Augusto, que es contador público, especialista en gerencia financiera, y Daisy Milena, que también es contadora pública y es especialista en tributación, también es especialista en contabilidad financiera internacional. Entonces ellos nos van a estar acompañando hoy. Por favor, les pido que apaguen sus micrófonos y las cámaras, solo lo van a tener prendido las personas que van a estar hablando. Todas las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de la presentación las pueden poner en el chat y las resolveremos o en el curso de la charla o al final de las charlas. Entonces, nada, de nuevo muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias Carlos y Daisy por estar con nosotros el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para que puedan compartir pantalla. Buenas noches, ¿nos escuchan? Sí, señor. Sí, se escucha. Perfecto, ahí se ve la presentación. Perfecto. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la conferencia. Vamos a arrancar con el tema de planeación financiera para profesionales de la salud. Entonces, pues, arrancamos como con una reflexión y es cómo nos educaron a nosotros en el colegio, cómo nos han formado en las universidades y cómo nosotros también estamos educando a nuestros hijos. Nos educaron para ser empleados o para ser emprendedores, básicamente. Bueno, en esta diapositiva mostramos un instrumental quirúrgico que vamos a hacer como una comparación con el dinero, básicamente. Entonces, acá encontramos una noticia y es precisamente con un bisturí. Entonces, digamos, el caso en este elemento es si lo malo es el bisturí o el uso que se le dio. Lo mismo ocurre con el dinero. El dinero no debe ser un objetivo. El dinero simplemente es un medio, un instrumento. Y el buen uso del dinero nos permitirá tener un futuro tranquilo y planeado. Debemos preguntarnos qué uso le estamos dando al dinero, a nuestros salarios, a nuestros ingresos, a los cupos de los créditos, a las tarjetas de créditos, al ahorro. Y en esta diapositiva vemos que algunas personas al fin de mes encontramos nuestra billetera así. Entonces, vamos a ver qué valor le damos al dinero. Tenemos un billete de 50,000 pesos. ¿Cuánto vale un billete de 50,000 pesos? El valor que le podemos dar es precisamente en qué momento se lo damos. Al finalizar el mes, cuando es el único billete que queda en la billetera, ¿qué valor le damos a ese billete? Pero si está el día del pago, junto con otros billetes, ¿qué valor le damos? Lo podemos comparar, por ejemplo, con esta figura, con esta otra. A veces solo valoramos las cosas cuando están escasas y cuando tenemos abundancia no le damos un buen uso. Bueno, en esta parte ya nos vamos a enfocar en los principales conceptos y herramientas financieras. La idea es que indaguemos, nos formemos en temas financieros, en conceptos financieros como qué son los activos, qué son los pasivos, qué es el patrimonio, qué es un estado de situación financiera. Ese lenguaje ya lo tenemos que empezar a manejar nosotros
como un lenguaje diario. Entonces, esta diapositiva nosotros la vamos a compartir. Acá están unas definiciones. En esas definiciones, digamos, muy de manera resumida, ¿qué son los activos? Es simplemente lo que tenemos y que genera ingresos. ¿Qué son los pasivos? Es todo lo que debemos, o a veces son cosas que tenemos, pero que nos generan gastos. Desde el punto de vista financiero, son pasivos. ¿Qué es el patrimonio? La diferencia entre los dos, entre lo que tengo y lo que debo. ¿Qué es el estado de situación financiera? Es una foto de un día, normalmente es el 31 de diciembre, que nos muestra lo que tenemos, lo que debemos y qué es nuestro, qué es lo propio. ¿Qué son los ingresos? ¿Qué son costos? ¿Qué son gastos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un estado de resultado integral o el PIG, como lo llamábamos antes? Entonces, los ingresos es simplemente la entrada de recursos por el desarrollo de una actividad, llámese ventas, servicios, trabajo, rendimientos financieros, en un periodo de tiempo, en un año normalmente. ¿Qué son gastos? Ambos son salidas de dinero junto con los costos, pero la diferencia es que los costos son aquellos que son necesarios para producir ingresos y los gastos son los que tenemos si o no tengamos ingresos. Si no recibimos ingresos, igual tenemos esos gastos. A diferencia de los costos, que son los necesarios para generar los ingresos. ¿Qué es el estado de resultados? Es un resumen de operaciones durante un año de una actividad que confronta cuánto me ingresó, los costos y los gastos para determinar precisamente la utilidad. ¿Qué son intereses? ¿Qué es una tabla de amortización? ¿Qué es una tabla de capitalización? ¿Cuáles son los costos ocultos? ¿Qué es una TIR o una tasa de interés real? Esos conceptos también los debemos tener muy claros. ¿Qué son intereses? Los intereses es un canon que se paga por recibir en arriendo un dinero o que recibimos por entregar en arriendo un dinero y a su vez es el premio al riesgo. Así como tomamos en arriendo un inmueble, un apartamento y pagamos un canon de arrendamiento, así cuando recibimos un dinero, pagamos un canon de arrendamiento que se llama tasa de interés. ¿Qué es una tabla de amortización? Simplemente es un cuadrito que nos permite saber cuánto de una cuota pagamos para abonar a capital y cuánto para ese arriendo del dinero que se llama interés. ¿Qué es una tabla de capitalización? Es para conocer cómo crece una inversión, cómo el dinero genera más dinero. ¿Cuáles son los costos ocultos? A veces cuando sacamos un crédito tomamos únicamente la tasa de interés que nos muestra, pero no medimos las cuotas de manejo, los cobros de los portafolios, las transacciones que nos cobran, todo lo demás, seguros, todo lo que nos cobran por un crédito. ¿Qué es una TIR? Saber la tasa real que nos están cobrando. Ya lo vamos a ver en un cuadrito más adelante. ¿Qué es el valor presente neto? Cuando nos prometen pagar algo a futuro, traerlo a valor presente de hoy, a una tasa de interés o a una tasa de inflación, porque no puedo comprar lo mismo hoy con el dinero que voy a recibir dentro de un año, dentro de 2 años. Bueno, ¿qué es mejor, capitalizar o amortizar? Acá vamos a ver la diferencia. Amortizar, pagamos un arriendo, recibimos 1.000.000 de pesos. Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a pagar al final de los 12 meses 1.066.000 pesos. Recibo 1.000.000, pago 1.066.000 pesos. Pero si hago lo contrario, yo hago una inversión de 1.000.000 de pesos a la misma tasa del 1% a 12 meses, empiezo a recibir un arriendo por el dinero que entregué. Y al final de los 12 meses estoy recibiendo 1.126.000 pesos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Capitalizar o amortizar? Obviamente capitalizar porque estoy recibiendo dinero. Mi dinero genera más dinero. ¿Qué es una tasa interna de retorno? Es conocer la verdadera tasa de interés. Al inicio de un periodo recibo un dinero y durante unos meses pago unas cuotas. Entonces, en este cuadrito vamos a colocar el ejemplo que recibamos un crédito de 1.000.000 de pesos con una tasa teórica del 1%. Nos dicen que la cuota va a quedar en 88.849 pesos. Pero adicionalmente, cuando ustedes miran los extractos del pagar los créditos, les cobran un seguro que vale en este caso 5.000 pesos. En el momento del desembolso le cobraron por estudios de crédito, por gastos de papelería, 20.000 pesos. ¿Cuál es el verdadero flujo de caja? ¿El 1.000.000 de pesos que recibieron o 980.000 pesos menos el estudio de crédito,
seguros, todo lo que le cobran en el desembolso. Las cuotas ya no van a ser 88, sino 93.000 pesos. Entonces, con esos datos reales de lo que me ingresó y lo que realmente debo pagar, calculo con una herramienta que se llama TIR, la encontramos en Excel, y me doy cuenta que el 1% que me ofrecieron me lo cobran realmente en el 2,21%, más del doble, ¿cierto? Eso ocurre en la mayoría de entidades financieras. Algunas reglas para tener tranquilidad financiera. Formémonos en finanzas, ¿sí? Los conceptos, profundicemos esos conceptos que mencionamos ahora. Lo importante es gastar menos de lo que se gana o ganar más de lo que se gasta, porque si no es así, no vamos a tener ahorro para después invertir. Siempre vamos a durar endeudados. Primero ahorrar un porcentaje de los ingresos y el resto gastarlo. Hoy, ¿qué hacemos? Gastamos y si sobra algo lo ahorramos. Entonces debemos colocarnos metas concretas, ahorrar un porcentaje de nuestro ingreso, el 10%, el 20%, el 50% y el resto sí dejarlo para el gasto. Luego de ahorrar, ¿qué debemos hacer? Invertir. No nos endeudemos, pero si nos toca endeudarnos, que sea para invertir, que en lo que nosotros invirtamos genere un ingreso, bien sea por flujo de caja o por valorización, por ejemplo, comprar un apartamento, entregarlo en renta, que aparte que voy a recibir la renta, voy a recibir una valorización dentro de unos años, ahí se justifica un endeudamiento. Pero si es para comprar lujos, para comprar de pronto un vehículo por lujo, no por necesidad, pues estoy haciendo o tomando una mala decisión. Por eso acá decimos no nos endeudemos para los lujos, los gustos y los lujos, después los puede pagar los rendimientos de esas inversiones. Este es el ciclo, debemos formarnos permanentemente en nuestro trabajo, en temas financieros. Después de trabajar, ¿qué debemos hacer? Ahorrar, después de ahorrar, invertir y después de invertir, disfrutar. Y así, sistemáticamente, tener ese ciclo en nuestras vidas. Bueno, ¿cuáles son los verdaderos activos? Nosotros a veces tenemos activos que nos generan beneficios, gustos, lujos, pero que no son activos financieros porque nos generan son gastos. Ejemplo, el apartamento en Miami, la casa en Girardot, en Cartagena y el vehículo. Pero no es que esté mal adquirir esos bienes. El tema es que si para tener esos logros o esos beneficios que no son financieros, que nos alimentan tal vez el autoestima, el ego, nos dan placer, pero si lo hacemos a través de endeudamiento y alto costo, pues vamos a tener dificultades, especialmente en el futuro, a largo plazo, como lo vamos a ver ahora. ¿Qué debemos hacer? Una planeación financiera. La debemos hacer como en dos pilares, respecto al tiempo, corto, mediano y largo plazo, y respecto al riesgo. Debemos prepararnos, diversificarnos y obviamente controlar, trasladar o mitigar los riesgos. Estamos viviendo hoy un momento de pánico en mercados, en todo lo que nos ha ocurrido. Muchas familias se nos ha disminuido los ingresos, hemos tenido algún impacto con las inversiones. Entonces, acá en esta diapositiva, yo lo que quiero mostrar es por qué los abuelitos, nuestros abuelos, eran infieles. ¿Sí? Los hombres de antes, porque los hombres de ahora, pues gracias a Dios no somos infieles, pero los de antes eran infieles porque aplicaban una regla financiera. ¿Cuál era esa regla financiera? No echar los huevos en la misma canasta. Básicamente esa es la respuesta de por qué los abuelos eran infieles y construían grandes capitales. Acá podemos observar en esta gráfica los perfiles de riesgo y lo hemos tratado de alinear como con la edad. Es decir, una persona puede ser muy agresiva financieramente para tener una expectativa de ganancias. Vamos a colocarle acá un puntaje de 0 a 100. Si yo aspiro a ganarme 100 pesos, estoy expuesto a perder 80 pesos. ¿Sí? Normalmente estas personas son las que están menos de 30 años. ¿Por qué? Porque pues pueden arriesgarse, si pierden dinero tienen muchos años por delante para recuperarse. ¿Sí? A medida que va pasando el tiempo, vamos disminuyendo ese perfil de riesgo y pasamos a uno agresivo, a uno moderado, a uno conservador y a algo muy conservador. Una persona que tiene más de 60 años no debería arriesgar su capital porque pues esas personas están expuestas a que pierdan todo en un momento y recuperar esos recursos no les va a quedar tiempo
o años para recuperar esas inversiones que perdieron tal vez. Entonces debemos identificar nuestro perfil de riesgo, cada uno con su edad, identifica su perfil de riesgo y además con qué tanto está dispuesto a arriesgar y que si pierde no se lamente por perder. Hoy se han caído las bolsas, todos los que estamos tal vez en un fondo de cesantías, en un fondo de pensiones, si nos llegó el extracto, nos llegaron con valores negativos. Muchas personas entraron en pánico, sacaron los recursos y ya vamos a ver que eso no fue la mejor decisión. Entonces tenemos perfiles conservadores, normalmente son personas con mayor edad, no necesariamente hay personas jóvenes que son conservadores, que lo que buscan es proteger el capital por encima de obtener rentabilidad, prácticamente tener el dinero en el colchón, tenerlo seguro, dormir encima de él. La línea de tiempo ideal para las inversiones es de corto plazo, menos de un año, máximo 2 años. Viene un perfil más moderado que pretende rendimientos no tan altos, moderados, pero las pérdidas también a las cuales están expuestos a que se les den son también moderadas. O sea, no aspiran a ganar mucho, pero si pierden tampoco aspiran a perder mucho. El horizonte de tiempo ideal para estas inversiones son entre 1 y 5 años y vienen los perfiles arriesgados, caminan sobre una navaja prácticamente. Las personas que están en este perfil lo que buscan son grandes pérdidas, pero quien tome es grandes ganancias, pero quienes se exponen a grandes ganancias deben estar preparados para recibir grandes pérdidas, pero a veces las pérdidas son teóricas. Estas deben ser las personas que deben invertir a largo plazo, que si pierden en un momento tengan paciencia, se recuperan y después los números negativos vuelven a ser números positivos con el tiempo. Bueno, alternativas, acá les vamos a contar sobre alternativas de inversión para los diferentes perfiles. Hablemos primero de los perfiles conservadores. Una persona que es conservadora, que busca conservar básicamente su dinero por encima de la rentabilidad, puede acudir al mercado financiero, a una cooperativa, a un fondo de empleados por un CDT. Son para cuantías pequeñas, son a plazos fijos, las tasas de interés o de remuneración son bajas, normalmente oscilan a la inflación, es decir, que lo único que permite es mantener el poder adquisitivo de la moneda, que si un bien vale hoy $1.000.000, la inflación es 5%, dentro de un año, cuando valga $1.050.000, tenga el $1.050.000 para comprar lo que compraba hoy con el $1.000.000. Básicamente ese es el propósito. También los fondos de inversión de renta fija se requieren ya cuantías más grandes, pero pues son administrados por algunos comisionistas. Ya ellos no invierten en CDTs. La ventaja que tienen es que esos recursos se pueden sacar en cualquier momento, avisando una semana, un día antes, de acuerdo a las reglas del fondo de inversión. Ya invierten en títulos de deuda pública, en empresas calificadas como AAA, y vienen los fondos de pensiones voluntarias, pero con renta fija. Cuando tenemos un fondo de pensión, clasificamos nuestras inversiones y podemos destinar unos recursos más pequeños para ese rango. Generan beneficios tributarios y tiene unas reglas. Esperarse 10 años o retirar los recursos para invertir en vivienda. Básicamente esas dos. Si los retiran para otra cosa o antes del tiempo, van a perder el beneficio tributario. Normalmente invierten en títulos de deuda pública y títulos de empresas que ya no son calificadas AAA, sino AA, AA menos, tienen una calificación menor, ya pagan un poco más de rentabilidad porque se asume un riesgo mayor. Alternativas para ahorrar. En el sector salud existen varias cooperativas, varios fondos de empleados, acá algunos de ellos para que lo tomen como alternativa de los bancos, porque pues los dueños de las cooperativas son los mismos asociados. El asociado es usuario, el asociado es dueño y el asociado puede ser administrador, porque puede ser miembro de un consejo de administración, de una junta directiva. ¿Qué hay que hacer? Prepararse para llegar a esos cargos. Alternativas para fondos de inversión de perfiles moderados. Ya tenemos cuentas o CDTs en moneda extranjera, abrir una cuenta en Panamá, en Estados Unidos, se puede hacer desde Colombia. Acá yo no puedo mencionar o hacerle publicidad a ninguna entidad, pero acá hay entidades que desde Colombia se puede abrir una cuenta sin ni siquiera pisar el extranjero, o cuando se viaje ir a un banco y abrir una cuenta con el pasaporte. Tiene riesgo cambiario, riesgo país, porque pues si es en un país que entra en crisis o en recesión, se corre ese riesgo. Los fondos de pensiones voluntarios, pero ya es renta variable. ¿Qué es renta variable? Inversiones en acciones.
¿Cuál es la ventaja? Que en estos fondos hay expertos que viven pendientes del movimiento de los mercados, se saben salir, saben comprar y pues tratan de mitigar las pérdidas. Claro, fenómenos como lo que ocurrió ahorita con la pandemia y la crisis mundial son cosas que son impredecibles y pues le ha dado duro a la mayoría de fondos, pero les aseguro que se van a recuperar. Otra alternativa también moderada es la inversión inmobiliaria nacional, comprar un apartamento, comprar un inmueble, comprar un terreno. Esto genera dos tipos de ingresos, una renta mensual, un arriendo, o a largo plazo una valorización. Ya requiere inversiones altas. La liquidez inmediata no existe, o sea, para convertir en recursos tengo que salir a vender. Un inmueble se puede demorar entre 6 meses, un año, 2 años para convertirlo en efectivo. Demanda mantenimientos, pagar servicios públicos si nos desocupan un apartamento, pagar administración. Son los riesgos que se tienen. Alternativas para menos moderados, o sea, no son moderados, ya digamos tienden a ser un poquito más arriesgados. Ya son los fondos de renta variable en acciones de empresas en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país. Estas porque son las bolsas más conocidas que permiten diversificar el riesgo país, es decir, que si pasa algo en un país, tener parte de los recursos en otro país. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Fondos de inversión inmobiliario. Antes era moderado, hoy se volvió menos moderado por lo que está ocurriendo o lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia, porque normalmente esos fondos de inversión son grandes capitales que se reúnen de muchas personas para hacer centros comerciales, para comprar bodegas, para comprar oficinas locales en los centros comerciales. Antes generaba unas rentas por arriendo. Hoy, por ejemplo, si están arrendados los centros comerciales que hasta ahora, esta semana, se están abriendo, muchos arriendos no los pagaron, muchas empresas quebraron, entonces pues se genera un riesgo, pero eso no es siempre. Las crisis se presentan de este tipo a nivel mundial, estadísticamente cada 100 años. Entonces, al contrario, este es un buen momento para invertir, pero a largo plazo. Inversión inmobiliaria internacional, así como podemos comprar apartamentos, inmuebles en Colombia, lo podemos comprar en el extranjero. Permite diversificar el riesgo país precisamente, tienen la misma rentabilidad por arriendos, por valorizaciones, pero tienen riesgo de mercado, riesgo cambiario, más el mantenimiento, más si no estamos en ese país. Tenemos que tener un aliado, un intermediario inmobiliario que esté pendiente de esos inmuebles. Alternativas de inversión ya para perfiles más arriesgados, o son para jóvenes o para personas que pueden invertir parte de sus recursos en estos productos. Acá, ¿qué podemos hablar? De comprar acciones directamente. Hay personas que han comprado acciones de Ecopetrol. Hace unos años, cuando nacieron, eran a menos de 2.000 pesos, llegaron a estar a casi 6.000 pesos. Volvieron a estar cerca de 1.000 pesos. Es decir, que quienes compraron en 5.000 pesos pensando que iban a subir, se bajaron a 1.000 pesos, pues perdieron, no sé, 4 veces lo que habían invertido. Lo podemos hacer, una recomendación, quienes tengan recursos. En este momento se pueden comprar acciones de Avianca. Avianca, las acciones están caídas, son los momentos de comprar cuando las acciones están caídas. No vender, si tienen acciones de Avianca, no vayan a vender porque materializan las pérdidas. Otra alternativa para perfiles arriesgados es crear empresas, crear negocios. Obviamente aquí se requiere de conocimientos en un sector, conocimientos en administración, conocimientos en finanzas y tener tiempo para gestionar esas empresas. Otorgar créditos requiere evaluaciones de capacidad de pago, solvencia del deudor, estudio de garantías, generan más rentabilidad que tener los recursos en un fondo de inversión, en un CDT, pero se asume un riesgo. Entonces hay que conocer también para otorgar créditos, pedir garantías, hacer los análisis a quién se les puede prestar. Otras alternativas de inversión para perfiles más arriesgados, algo que está de moda ahorita, pero les voy a colocar acá un ejemplo. Comprar la casa de la suegra a mitad de precio, pero con el compromiso de seguir viviendo con ella. Eso es un negocio muy arriesgado que puede resultar rentable o no, dependiendo de algunos factores. Primero, ¿qué debemos preguntar? ¿Debemos mantener la suegra o no? ¿La familia de la suegra ha vivido mucho tiempo, es longeva? ¿O la suegra hace dieta, hace ejercicio o tiene algunas enfermedades? Todo eso hay que medirlo.
No, mentiras, esto es como una broma, pero lo coloco como ejemplo para dos productos que existen. Ahorita hay uno que están promocionando bastante. Vamos a hablar primero de los Viatical, que consiste en la compra a descuento de una póliza de un seguro de vida de una persona, de un tercero. Generalmente se le compra a una persona que enfrenta una enfermedad terminal. La rentabilidad o pérdida de quien invierte, de quien compra ese producto, ¿sí?, está ligada directamente a la fecha en que la póliza madura. ¿Cuándo madura? Cuando fallece el titular. Entonces acá, obviamente, como inversión, que es lo que estoy contando, puede ser un buen negocio o un mal negocio, pero depende de esa fecha de fallecimiento del titular. Tiene un propósito que puede denominarse algo como social. ¿Por qué? Porque pues una persona que está en una enfermedad terminal, la póliza se la van a pagar a sus sobrevivientes y ellos son los que van a disfrutar, pero hay personas que deciden venderla y es para tener una calidad de vida sus últimos días. También algo parecido o casi similar son las hipotecas inversas. La diferencia es que no es con una póliza de un seguro de vida, es un descuento sobre un inmueble con unas condiciones de permanencia. En Colombia aún todavía no está regulado, ya lo vamos a hablar, donde ustedes pueden hacer una inversión de pagos por cuotas, pago único o mezclar las dos. La rentabilidad también o la pérdida está directamente ligada a la fecha de fallecimiento de los propietarios del inmueble. Hablo de los propietarios porque aplica para sociedades conyugales de personas mayores de 65 años, como lo van a reglamentar. Acá podemos hablar un poquito de las hipotecas inversas. ¿Qué es lo que tienen? Primero, es una decisión voluntaria. O sea, de pronto en las redes estamos viendo que están hablando mal de la figura, pero es una decisión voluntaria. O sea, las personas son las que deciden si lo toman o no. Es una alternativa para quienes no planearon su pensión o una renta de retiro, para personas que no reciben ninguna ayuda de sus hijos o de ningún familiar, es decir, tienen una pobreza oculta, una casa bien valorizada, pero no tienen ingresos. Esta figura ya existe en Colombia, lo que pasa es que no existía como producto financiero ni estaba regulada. Lo que van a hacer ahora es regularla precisamente, porque pues se presentaban algunas situaciones no muy positivas por no estar reguladas. A la fecha no ha salido la normatividad. Permite que los adultos mayores disfruten en vida de su trabajo o de sus ahorros. Se asumen riesgos probabilísticos como la expectativa de vida de cada uno de los propietarios, porque todos sabemos que la muerte es lo único cierto que tenemos, pero que no tiene fecha cierta. Otras inversiones inseguras, ya para las personas que tienen perfil más arriesgado, hay unas que son inciertas, no que sean ilegales, sino que son inciertas, y hay otras que son ilegales. ¿Cuáles son las inciertas? Por ejemplo, los bitcoins o las criptomonedas. En mi opinión, son activos que no son muy seguros, porque son inciertos, porque no son regulados, no tienen condición de moneda legal, no son respaldadas por ningún banco central, no cumplen plenamente las funciones de aceptación como medio de pago. Es decir, el dólar, el euro es aceptado mundialmente, la criptomoneda no es aceptada mundialmente. No tiene una unidad de cuenta, es de alta volatilidad, un día sube, un día baja. No tiene reserva de valor por no tener precisamente respaldo de un banco central. Y hay algo delicado, y es que es utilizada por los ciberdelincuentes, los que hackean información, los que secuestran información, cobran los rescates a través de este medio. Entonces, comprar a veces monedas, si no se conoce bien la fuente, se pueden estar viendo involucrados en algún delito. Entonces, pues simplemente es una alerta, no es que sea ilegal, simplemente que es incierta. Y obviamente pirámides, acá coloco DMG, fue de hace varios años, pero sabemos que en este momento están naciendo nuevamente. Entonces, pues las pirámides simplemente es algo incierto e ilegal. Acá les voy a contar una historia. Va un curita y recoge a una monja en la carretera. El cura, pues obviamente se detiene, le coloca el equipaje en la parte trasera del vehículo y la monja, al sentarse, abre un poco el hábito y deja ver su pierna. Cuando el cura la ve, pues obviamente casi se estrella, consigue controlar el automóvil y aunque intenta resistir la tentación, le pone la mano en la pierna a la monjita. La monja le contesta: padre, recuerde el Salmo 129. El cura
rápidamente quita la mano de la pierna, le ofrece disculpas, pero los ojos no le permiten quitar la mirada de la pierna. Poco después de la palanca de cambios, vuelve y suelta la mano encima de la rodilla de la pierna. La madre, la monjita le contesta, padre, recuerde el Salmo 129. Vuelve y le dice la monja. El cura, pues ya confundido, retira la mano y trata de disculparse, le dice, madre, qué pena, hermanita, la carne es débil. Llegan a su sitio, la monja se baja, le agradece el favor, lo mira intensamente y el cura se va y llega a su casa cural, abre su Biblia y encuentra el Salmo 129. El Salmo 129 decía, sigue adelante, inténtalo y alcanzarás la gloria. El cura no se acordaba del Salmo. La conclusión o la moraleja de esta historia es que debemos estar bien informados al máximo sobre los temas relacionados con inversiones, con negocios, o nos exponemos a dejar de ganar o a incurrir en pérdidas. Ahorita, lo que ocurrió en marzo, se cayeron todas las bolsas, quienes tenían recursos en acciones, en fiducias, salieron a retirar los recursos, materializaron las pérdidas. En abril y mayo se recuperaron. Las personas que invirtieron cuando se cayeron, ganaron mucho dinero. Quienes vendieron, perdieron dinero. ¿Qué les pasó? Falta de tener información, falta de estar bien informados y dejarse llevar por el pánico. Bueno, así funcionan los mercados. Por ejemplo, ¿por qué se cayeron las acciones? Precisamente porque muchas personas empezaron a venderlas, a vender acciones de diferentes empresas, de diferentes sectores. Cuando hay mucha oferta, pocos demandantes, ¿qué pasa con el precio? Se cae. Eso lo debemos entender porque ocurre en todo. Lo mismo, si nosotros somos profesionales de un área y hay bastantes profesionales ofreciendo ese mercado, pues ¿qué pasa con los salarios? Se caen porque es un sistema de oferta y demanda. ¿Qué debemos tener en cuenta de todos los mercados? Que todo es cíclico, que los mercados, las emociones, las relaciones con nuestras parejas, todo es cíclico. Los precios suben y bajan. Se debe controlar simplemente el miedo, debemos estar informados, actuar. Las pérdidas se materializan solo si tenemos posición de salida, es decir, si vendemos los precios. En el año 98, 99 se cayeron los precios de los inmuebles. ¿Quiénes perdieron? ¿Sí? Quienes salieron a vender. ¿Quiénes ganaron? Los que compraron con precios bajos. ¿Quiénes no perdieron dinero ni ganaron? Tal vez los que esperaron a que simplemente recuperaran los valores. Aprovechar las oportunidades para comprar o para entrar en términos financieros. Acá les vamos a dar algunas recomendaciones para invertir. Tenga claro su perfil de riesgo. Si usted es conservador, no invierta en productos de alto riesgo, porque así como pueden ganar, pueden perder. Y si se van a lamentar, mejor inviertan en perfiles o en productos de perfil más conservador. Diversifique las inversiones, conozca sobre los mercados y los productos, o si no, no ingrese a esos mercados. Controle el pánico, no materialice las pérdidas. Refuerce los conocimientos en finanzas y matemáticas financieras. Hay cursos, hay diplomados, bueno, hay diferentes fuentes para podernos capacitar. Tomemos decisiones en familia, nunca tomemos decisiones solos, involucremos a los hijos, involucremos a nuestras parejas. Acá vienen unas recomendaciones para diversificar. Precisamente debemos dividir o nosotros lograr dividir nuestro patrimonio en tres. Eso es una regla de dividir en tres, entre tres, ya lo vamos a ver. Dividamos nuestro patrimonio en tres. La tercera parte tengámosla en disponible, en caja, en bancos, en moneda extranjera, en dólares, en cuentas en el exterior. Es decir, inversiones de corto plazo, combinando el bajo riesgo y obviamente asumiendo unos riesgos un poquito más altos, siempre y cuando no requiera los recursos de manera inmediata. Otra tercera parte en activos fijos, en inmuebles, en maquinarias, en equipos, es decir, en inversiones de mediano plazo, que no tienen tanta liquidez, pero el riesgo es moderado. Y la tercera parte en renta variable o en negocios, es decir, en acciones, en empresas, en inversiones de largo plazo. Esas no tienen mucha liquidez, combinan un riesgo alto, moderado, pero son ideales para planear el futuro. Y obviamente cuando estemos cerca a la pensión, cerca a retirarnos de trabajar, pues vamos pasando hacia los otros dos componentes que les estamos mostrando. Dividamos los ingresos entre tres también. La tercera parte de nuestros ingresos debe ser por nuestro trabajo y a su vez empleos, asesorías, honorarios, docencia. Diversifique su trabajo en varias actividades o en varias empresas. Si ocurre algo con una empresa, si ocurre algo con una actividad,
tener un colchón con las otras. Los ingresos mensuales deben ser la fuente para ahorrar y cubrir los gastos. La tercera parte por rendimiento de inversiones de corto o mediano plazo, rendimientos financieros, arriendos. Acá es donde después de ahorrar invertimos y salen los recursos para darnos gustos, para reinvertir, para tener los lujos. No debemos tener los lujos con los ingresos periódicos, no debemos endeudarnos para eso. La tercera parte por rendimientos de inversiones de largo plazo, invertir en acciones para recibir dividendos, regalías o valorizaciones, comprar un terreno en una zona que no está urbanizada, que dentro de 10 años, 20 años va a pasar una carretera, va a pasar una vía y ya se convierte en un mayor valor. Es una fuente precisamente para un retiro digno, para cuando ya decidamos no trabajar, no necesariamente pensionarnos, sino no trabajar. A los 50 años yo puedo tomar la decisión de retirarme si he hecho una adecuada planeación financiera. Hay que dividir también entre 3 el día, ¿sí? 8 horas del día para trabajar o menos, porque cuando ofertamos menos tiempo, ya lo vamos a ver con Daisy, que a veces ganar mucho dinero dentro de una sola actividad nos genera una mayor carga impositiva. Entonces, pues debemos simplemente distribuir en varios lugares y también en menos horas, porque es un tema de oferta y demanda. Si hay menos profesionales en un área ofreciendo horas, ¿qué va a pasar con la remuneración? Se va a incrementar. Ojalá acá no estén conectados empresarios, dueños de clínicas, pero esa es la realidad y las recomendaciones para los profesionales de la salud. Ofertar menos tiempo para que haya menos oferta y la demanda haga incrementar el precio. 8 horas para descansar, indispensable para el descanso físico, pero también el emocional. Pero ¿qué tal si ese descanso emocional lo combinamos haciendo otra actividad que ojalá nos genere ingresos? ¿Sí? Por ejemplo, dictar charlas a las 7:30 de la noche. Otras 8 horas para la diversión, disfrutar y compartir en familia. Podemos emprender un proyecto con nuestra familia que sea divertido, compartimos con nuestra familia, nos divertimos y generamos ingresos adicionales. Bueno, también debemos dividir el riesgo entre 3. Invierta siempre en 3 portafolios. Lo que pasa es que si yo soy joven, puedo invertir más en un portafolio conservador, pero si soy ya mayor, debo invertir en un portafolio menos conservador, menos arriesgado, más conservador. Qué pena, ahí me equivoqué. Para el disponible debo invertir en 3 bancos. ¿Por qué? Porque se puede quebrar un banco, ¿sí? Entonces, si tengo todo en un solo banco, como decía el abuelo infiel, no hay que meter los huevos, no hay que colocar los huevos en la misma canasta. Para lo inmobiliario, invierta en 3 ciudades. Hace unos años, para en la mitad de los años 80, habían personas en el Tolima que tenían todos sus terrenos y todos sus inmuebles en un municipio que se llamaba Armero, ¿sí? Entonces, pues acá quedan varias reflexiones sobre por qué no se debe invertir en una sola ciudad. Para lo disponible y para lo inmobiliario también invierta en 3 países, porque hay riesgo país, riesgo cambiario, riesgo político. No voy a nombrar ningún país, pero simplemente miremos alrededor de Colombia, qué ha ocurrido, en Centroamérica, qué ha ocurrido. Entonces, esos son espejos que nos quedan. Para las acciones o proyectos empresariales, invierta en 3 sectores. Unas personas que solo han invertido en el sector hotelero en esta época de pandemia, ¿cómo están? Los que han invertido solo en el sector de restaurantes y bares, ¿cómo están? Entonces hay que diversificar en los sectores en los cuales voy a invertir. Mientras soy productivo, ¿qué debo hacer? O sea, mientras yo produzca ingresos, diversificar. Yo debo emplearme joven, aprender de buenos jefes, ahorrar mientras esté trabajando. Después con el ahorro, simplemente con el ahorro y con la experiencia, capto una idea de negocio, invierto, me capacito, me vuelvo experto en esa idea de negocio, me vuelvo emprendedor y me rodeo de gente joven con potencial, buscar buenos socios. Eso es lo que debemos hacer, buscar buenos socios para desarrollar proyectos empresariales. ¿Qué debo hacer? Generar mi puesto de trabajo, mi propia empresa, en la cual yo me convierta en autoempleado e inversionista al mismo tiempo. Yo puedo ser empleado y dueño de mi propia empresa. Proyectarme en la formalidad y en el cumplimiento de la normatividad, pagar los impuestos. A veces personas por no pagar impuestos deciden no crecer. Hacer planeación financiera y tributaria. Empezar a tomar capacitaciones como estas, profundizarlas y generar más empleos para hacer país. Básicamente es eso. Ahora ya como en la parte final pensemos en el plan de retiro. No necesariamente es pensionarnos, es simplemente no trabajar.
Entonces, ¿qué debemos pensar? Que llegará el momento en que debemos comprar los pañales y debemos asegurar la compra de los TENA y de la persona que nos va a cuidar cuando seamos viejitos, ¿sí? Entonces debemos pensar, tal vez las personas jóvenes no han visualizado esto, pero ya quienes nos acercamos un poquito a esta edad ya empezamos a pensar en cómo hacer la compra de los pañales, cómo le voy a pagar a los cuidadores. Entonces también debemos pensar en cómo diversificar nuestros ingresos cuando nos retiremos en tres, dividir entre tres, la regla de dividirnos entre tres. Una pensión en Colombia es una fuente de ingresos, rentas o retornos de inversiones, venta de activos, rendimientos, dividendos, arrendamientos, valorizaciones, renta en moneda extranjera por el riesgo país. Recuerde, no debemos colocar los huevos en la misma canasta. Ahora hablemos desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista jurídico, porque pues la discusión es precisamente para con un abogado experto en pensiones. Yo les voy a hablar desde el tema netamente financiero. ¿Cuál sistema de pensión es mejor? Yo acá se los voy a decir. ¿El de prima media de Colpensiones o el de ahorro individual de los fondos privados? ¿Cuál de los dos es más seguro? La respuesta es depende. Depende y ya vamos a mirar por qué. ¿Sí? Tenemos diferentes escenarios. En esta línea azul que ustedes observan acá, vamos a encontrar que una persona que en el año 78 tenía 20 años, en el año 2000 tiene 62 años para el caso de un hombre. Normalmente las personas arrancan ganando un ingreso bajo y en la medida que va adquiriendo experiencia, va aumentando sus ingresos. Así que se comporta esta curva en un ingreso, en un IBC creciente. La línea verde es la persona que gana siempre lo mismo, desde que empezó a trabajar se ganó 8 salarios mínimos, 10 salarios mínimos. Acá estoy hablando en pesos constantes, en salarios mínimos. Obviamente los salarios mínimos de hace 20 años eran mucho más bajos, pero traídos a valor de hoy, así sería la gráfica, el equivalente. Y hay personas que cuando salen de una universidad, recién son graduados o inician una profesión, ganan mucho dinero. El mejor ejemplo ahí son los futbolistas, ¿sí? Tienen un ingreso alto cuando son jóvenes y después tiene un declive en esos ingresos. Lo mismo ocurre con las mujeres. ¿Cuál es la diferencia? La edad. Que las mujeres se pensionan es a los 57 años, pero se comportan casi que de la misma forma. Que acá a esas tres líneas les voy a agregar dos líneas adicionales. Esta línea amarilla yo la he denominado un IBC de abuso al sistema de prima media, que es que antes de los 52 años cotizaron sobre un IBC bajo. Antes, hace unos años, los independientes cotizaban sobre 2 salarios mínimos, pero se ganaban tal vez 20, 30 salarios mínimos y solo cotizaban porque la norma les pedía eso. Pero ya cuando llegan a los 52 años, cotizan al tope máximo, a los 25 salarios mínimos, ¿sí? Tal vez lo hacen de manera con un propósito individual, pero ahorita nos vamos a hacer unas preguntas para cuestionarnos sobre eso. Otras personas tienen un ingreso alto joven, pero deciden no trabajar por diferentes razones y sus últimos 10 años para la pensión se les baja el ingreso. Suele ocurrir porque o lo planearon así o porque las circunstancias de la vida se volvieron obsoletos, básicamente les pasó el cuarto de hora en el caso de los futbolistas, de los deportistas, y sus ingresos en los últimos 10 años se disminuyen. Entonces, acá ya nos surgen 5 escenarios. En estos 5 escenarios, ¿qué debemos anidar? Acá en esta gráfica vamos a ver que en la línea azul, por ejemplo, cómo se ha comportado el crecimiento del salario mínimo. En la línea roja, la inflación. Ahorita, si nos queda tiempo, al final de la charla podemos mostrar un cuadrito en Excel con estos cálculos, cómo el salario mínimo ha incrementado por encima de la inflación. La devaluación, que es la línea verde, las personas que tal vez tienen ingresos en dólares o tienen inversiones en el extranjero o deudas en el extranjero. ¿Cómo nos afecta esto en las pensiones? ¿Sí? Más que en las pensiones son en los ingresos de retiro. Entonces acá vamos a ver esa primera línea que era el azul, que eran los ingresos crecientes. Una persona que arranca ganando 4 salarios mínimos, cuando el salario mínimo tal vez costaba 2.500 pesos en el año 78, y hoy el salario mínimo está cerca de 900.000 pesos, entonces se ganan casi 9 millones de pesos para el ejemplo. El promedio de sus 10 últimos años es casi 8 millones de pesos. La expectativa de vida que está publicada en el DANI, más o menos para los hombres, está en 74 años.
Es decir, que si sale pensionado a los 62 años, ¿cuánto tiempo en promedio va a durar con la pensión? 12 años. Puede ser más, puede ser menos. ¿Cuánto aportó en pesos constantes? Obviamente, sobre 2.500 pesos, que era un salario mínimo, aportó un porcentaje, pero traigamos eso a valor de hoy. A valor de hoy costaría 445 millones de pesos. Como cotizó varios años, tuvo el puntaje máximo, que es el 85%, y su pensión va a quedar más o menos en 6.800.000. Si esa persona hubiese tenido fondo privado, su pensión, calculando una inflación promedio del 6%, recibiría una mesada de 4 millones, es decir, que le convendría más con Colpensiones, porque en el fondo privado recibiría 2.347.000 pesos menos. Cuando alguien ha recibido el mismo ingreso durante toda su vida laboral, hablando en términos constantes, en términos de salarios mínimos, ahorra 435 millones de pesos. Su ingreso promedio de los 10 últimos años es 5.500.000, su pensión sale más o menos entre 4.500.000, 4.700.000 pesos. En el fondo queda muy parecido, la diferencia son como 300.000 pesos, o sea, acá casi que es indiferente. ¿Cuál es la diferencia? Que de pronto una persona en un fondo privado a los 2 años fallece y si queda remanente, sus herederos reciben el remanente. En Colpensiones, si no hay herederos para la pensión, si no hay sobrevivientes para la pensión, esos recursos pues pasan a ser en un fondito común. El IBC decreciente, arrancan ganando bastante dinero, terminan ganando menos dinero. El promedio de sus 10 últimos años es menos de 4 millones de pesos. Su pensión les va a quedar en 3.200.000. Si esas personas hubiesen estado en un fondo privado, ahí ya empezamos a ver un caso de cómo les conviene más un fondo privado. Ahí va el depende, es decir, las personas que al principio ganaron dinero y sus últimos años no pueden seguir pagando la seguridad social al mismo ritmo y a un fondo privado les hubiese convenido más. Viene el IBC del abuso del sistema. Arrancan con 2 salarios mínimos, los 10 últimos años con 25 salarios mínimos, ahorran casi lo mismo que los demás, 535 millones de pesos, pero como cotizaron los 10 salarios mínimos durante los 10 últimos años, los 25 salarios mínimos durante los 10 últimos años, su pensión va a salir en 18 millones, casi 19 millones de pesos. Si hubiesen estado en un fondo privado, esa pensión les sale por ahí en 4 millones de pesos. ¿Cuánto más? 15 millones de pesos. Excelente negocio, ¿no? Pero ahorita nos vamos a hacer unos cuestionamientos como éticos de tomar esas decisiones. Ahora viene el IBC planeado, es decir, la persona que gana mucho dinero, ahorra y quiere retirarse o simplemente los 10 últimos años no puede recibir el mismo ingreso que venía recibiendo antes, por diferentes razones. ¿Cuánto ahorró realmente en cualquiera de los dos sistemas? 1.350 millones. ¿Sí? Casi 3, 4 veces más que los demás. ¿Cuánto le sale la pensión? El 85%, 3.700.000. Pero esa persona en un fondo privado le saldría en 9 millones de pesos. ¿Por qué? Por el ahorro. O sea, más del doble que en Colpensiones. Entonces, ese es otro caso de personas que le conviene más un fondo privado. Entonces, por eso la respuesta es depende de cada caso. ¿Qué debemos preguntarnos? ¿Sí? En el sistema de Colpensiones, esta gráfica nos muestra la pirámide poblacional. La línea amarilla son las personas que son mayores de 64 años. La línea roja son las personas que se van precisamente envejeciendo, los de 15 a 64 años. Vemos que va creciendo. Y los jóvenes ha disminuido. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones de Colpensiones? Las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de los jóvenes de hoy. Entonces, ahí empecémonos a hacer algunas preguntas. En el año 89 ya había subido, mira, el 4% los adultos, la gente de 15 a 64 años también aumentó, y en el último año, 2018, ya los adultos son el 7,98%, los mayores el 70% más o menos, es decir que los jóvenes ya bajó a el 23%. Entonces, ¿cómo nos vamos a hacer las siguientes preguntas? ¿El régimen de prima media es piramidal? Ustedes tienen la respuesta. ¿Hoy con qué se pagan las pensiones? Con las cotizaciones de las personas que están trabajando hoy. ¿Cómo se sostendrán las pensiones en unos años si la pirámide poblacional se invierte? Es decir, van a ser mucho más los viejos que los jóvenes cotizando. ¿Cómo se van a pagar las pensiones?
¿Qué pasa si en los últimos 10 años se presenta una crisis que impide seguir cotizando? Es decir, a muchas personas hoy, profesionales de la salud, cerradas las salas de cirugía, quedaron sin ingresos, querían cotizar un buen ingreso, un IBC, no lo pueden hacer porque si cotizan, ¿cómo comen, cómo pagan sus gastos? Entonces acá queda otra reflexión. Si se vuelve a presentar otra crisis, ¿quién financia el IBC o las pensiones de las personas que abusan del sistema? Es decir, de los que incrementan su cotización los últimos 10 años. ¿Quién va a pagar esas pensiones altas? ¿Sí? Hagámonos esa pregunta. ¿Debe acabarse Colpensiones o modificarse el modelo de prima media? Personalmente, esa es una opinión personal, Colpensiones no se debe acabar, simplemente debe modificar el modelo de prima media, precisamente para que no hayan abusos de las personas que cotizan los últimos 10 años por encima de los años anteriores y quedan con unas pensiones altas, porque va a ser insostenible el sistema. Cada persona se debe pensionar con su propio ahorro, es mi opinión. Bueno, esta es la parte financiera. Entonces, las preguntas las hacemos al final de la presentación de Daisy para hacer todas las preguntas, tanto en temas tributarios como en temas financieros. Las preguntas las pueden ir haciendo en el chat y las vamos a leer al final de la charla. Bueno, anual de CAR, ¿correcto? Todos los links de bibliografía que están en el sílabus están también en las unidades. Bueno, muy buenas noches a todos. Perfecto. No sé si ya están viendo mi presentación. sí, ya se ve, ya se está escuchando bien. Ok, perfecto. Bueno, mi parte corresponde toda la parte de planeación tributaria. Realmente es una parte que a veces no nos gusta. Yo siempre cuando doy esta charla, las personas que han estado en charlas con nosotros, siempre les digo, yo no tengo la culpa de lo que les voy a decir, pero sí realmente hay maneras de ser conscientes desde un principio de todo lo que hay en la norma, ¿sí? Entonces, para empezar, siempre me gusta hacer esta serie de preguntas, es decir, tenemos baja la moral, nos sentimos solos, abandonados, estamos convencidos de que no le interesamos a nadie, piensas que tu fracaso matrimonial o tu divorcio no le interesa a nadie, nadie se fija en tus éxitos y tus fracasos, que a nadie le importa si estás vivo o muerto, pues la verdad, todos nos equivocamos, porque realmente sí hay algunos muy interesados en todos nuestros movimientos y eso es algo que debemos tener nosotros claro en todo este proceso, en la parte de planeación tributaria. Y es que cuando todos nos abandonan, tanto la DIAN, la UGPP y las secretarías de Hacienda no nos abandonan. Ellos siempre van a estar ahí con nosotros. Siempre van a estar pendientes de todos nuestros movimientos. Teniendo presente esto, tenemos que tener cuidado en todos los movimientos que hacemos. Sea bueno o malo, siempre las administraciones de impuestos nacionales y distritales están pendientes de nosotros. Estos son partes de unas definiciones más para tener claro. Esta presentación las vamos a compartir, pero es
dejar claro es todos somos contribuyentes, no todos declaramos, entonces es diferente el concepto. Sucesiones ilíquidas es cuando una persona natural fallece y deja una masa de bienes, rentas, ingresos y se tiene que entrar en un proceso de liquidación. Y que es la VT, porque esta parte sí es muy importante cuando uno le dice a los médicos, es que doctor, dependiendo de las VTs de sus ingresos. ¿Qué es eso, Daisy? Entonces, la VT es la unidad de valor tributario, la DIAN anualmente emite este precio de referencia, este valor de referencia basados en la inflación que tenga el país. Clases de contribuyentes, personas naturales y jurídicas. En el caso, esta charla realmente la estamos enfocando para personas naturales, especial sector de la salud, y son de algunos de los impuestos que dentro de nuestra experiencia sabemos les afectan a ustedes, tanto los impuestos y las obligaciones que tienen a nivel nacional y distrital. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es planeación tributaria? Es decir, es un conjunto de estrategias de forma anticipada, ¿sí? Y organizada, buscando que la legalidad, es decir, yo no hago planeación tributaria buscando cosas ilegales, ¿sí? Haciendo cosas que no es correcto hacerlo, porque es que realmente, primero, aparte del delito, tengo también un tema, es que estoy haciendo cosas que no son correctas y me van a generar mayores sanciones. Y la idea es buscar todas estas estrategias para buscar el menor impacto posible que tengamos de materia tributaria. Tenemos un sistema tributario, así debería funcionar. ¿O qué tenemos en Colombia? ¿Un caos tributario? Yo creo que la segunda, ¿cierto? Pero sobre ese escenario tenemos que trabajar y pensar y hacer planeación tributaria y ser consciente de lo que tenemos actualmente en la normatividad. ¿Qué sucede actualmente? Y es que tenemos un rechazo al cambio cultural, ¿sí? Cuando me hablan de impuestos, cuando no es que el pago, yo no quiero pagar, no hay cultura del pago de impuestos en Colombia y esto es algo que realmente nos está afectando muchísimo. Mientras yo no cambie esta cultura de pago de impuestos, que duele, clarísimo, pero pues tenemos que hacer un cambio. Y es pensar siempre que tengo un socio silencioso, sea una empresa o persona natural, también las personas naturales tengo un socio silencioso y él me va a pedir su parte y un porcentaje de esa utilidad, ¿sí? Y tengo que pagársela. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo que hacer una planeación, ¿sí? Y hacer cuentas. Y en el momento que hacemos cuentas, entonces es cuando decimos cuál es el valor de hora que yo debería tener, cuál es mi salario, cuál es mi ingreso, porque yo debo pagar mis impuestos correspondientes al ingreso que tenga. Entonces, mi invitación inicialmente con esto es tener en cuenta cuáles son los impuestos que tienen que pagar, para que así mismo ustedes realicen las efectivas negociaciones y pacten unos ingresos. Cuando todos pactemos, muy seguramente se van a mejorar los precios, tanto personas jurídicas y personas naturales, ¿sí? Pero esto es un tema de cambio de cultura. Y esto es un tema de responsabilidad propia. Los impuestos es un tema de cada uno. Es decir, no, es que a mí no me gusta eso, yo soy médico, yo no quiero saber. Y es impresionante el tema y es que tanto la parte financiera y tributaria es algo que todos debemos saber. Una cosa es que seamos especialistas en varios temas, ¿sí? Pero un tema es que es mi responsabilidad, ¿sí? Yo debo tener el checklist de las cosas que tengo que presentar, porque es que usted es el único responsable y esto no es asunto de su contador, su secretaria, su pareja o su familia. Ah, es que no presenté la declaración de renta por culpa de mi contador. No, es que eso es algo que nos corresponde y eso es algo inherente a nuestra actividad, ¿sí? Aquí vamos a dividir en dos temas la planeación tributaria. Básicamente, una es las obligaciones de cumplimiento y los beneficios temporales. Tenemos cosas súper interesantes ahorita con pandemia, con decretos legislativos que considero que debemos aprovechar todas las personas naturales. Entonces vamos a empezar con obligaciones de cumplimiento. ¿Por qué? Porque las obligaciones de cumplimiento es todo lo que yo tengo que presentar o hacer si no me genera una sanción. Y al generarme una sanción, pues definitivamente me genera una salida de recursos que tengo que pagársela al fisco, a la DIAN, a la Administración de Impuestos Nacionales o Distritales. Entonces eso va a significar que una salida de recursos y menor recurso para poder disfrutar o invertir. Entonces vamos a dividirlo en nacionales, en algunos impuestos que vamos a ver aquí: renta y complementarios, activos en el exterior, patrimonio, IVA, régimen simple, impuesto solidario. Otras obligaciones que tenemos es
temas del RUT, ya les cuento el por qué, pandemia nos aceleró el tema electrónico, medios magnéticos, facturación electrónica y seguridad social, que tanto nos genera como esa rasquiñita, la UGPP encima de nosotros como personas naturales. En distritales tenemos impuestos, está pues industria y comercio, el predial, vehículos, y acá en otros están medios magnéticos y otros pues valorizaciones y otras tasas que podemos tener. Estas son algunas de las cosas que ya con la experiencia que tenemos en grupos médicos, personas naturales, sabemos que pueden caer en alguno de estos tipos de impuestos o obligaciones, pero pues a nivel nacional fácilmente podemos tener más de 85 impuestos. Entonces, vamos con las nacionales, algunos impuestos, está declaración de renta, se presentan, la del 2019 la presentamos ahorita en el 2020, estas son las responsabilidades, los obligados, si cumplo uno de esos, caigo, me toca presentar, declarar no es pagar, es un tema de sensibilización. Recuerde, para personas naturales hay un tema de cedulación, es decir, tengo varias bolsitas. Con la última reforma tributaria lo que hicieron fue dividirme en las bolsitas, unirme unas, la general me las unieron en rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, la otra son pensiones, las otras son dividendos. Y cada una tiene una depuración, ¿sí? Aquí dejamos como una descripción, que es una renta de trabajo, pues todo lo que genera el ingreso, ahí la referencia normativa, traté de dejar siempre la referencia normativa, que las personas que me conocen me gusta dejar ahí los artículos, porque esa es nuestra base, es decir, yo puedo decir muchas cosas, pero realmente cuando cualquier cosa, mi referencia normativa para temas de impuestos, tengo que ir a buscar la ley. Como la depuración, partimos de una sumatoria de ingresos por todos los conceptos, cédula general, en especial donde caemos la mayoría, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces me dice un médico una vez, me acuerdo, que Daisy, ¿cómo se come eso? No, esos son ingresos que no pagan impuesto. Entonces, ¿aquí qué hay? Están los aportes voluntarios a pensión obligatoria, atándolo a la charla de Carlos, todos los fondos privados. Si yo estoy en un fondo privado, puedo hacer aporte voluntario a pensión obligatoria. Eso es buenísimo porque tiene un beneficio tributario con un límite, ¿sí? La última reforma tributaria, las dos últimas me dejaron un límite, pero estoy haciendo aporte para la pensión. El día que yo lo retire, obviamente tiene una retención en la fuente, claramente, pero si lo dejo para pensión, pues ese no va a pagar impuesto y lo voy a dejar ahí en ese fondo. Luego de eso, pues los costos y gastos como tal, para los trabajadores independientes, ya nos salió la sentencia del Consejo de Estado, tenemos también ya posición normativa y es que podemos tomar, si yo tomo pues todos los gastos asociados que estén soportados, no es que, es que yo creo que tengo ese gasto, ¿sí? Es que la presunción del 90%, del 50%, si tú no tienes los soportes, facturas que cumplan los requisitos, no te sirve, ¿sí? Debemos tener todos los soportes que pueda yo tener asociados a la generación de ese ingreso. Si yo me incluyo esos ingresos, yo no puedo tomar la renta exenta, que es en el capítulo siguiente, ¿sí? Y es que la renta exenta, entonces la siguiente es la renta exenta y las deducciones especiales. Entonces las deducciones especiales cuando caen dependientes, intereses de vivienda, y obviamente todo eso tiene un límite del 40% y un límite también en valor absoluto, ¿sí? Recuerden que ese 40%, si yo tengo un salario, me tomo el 25% de rentas de trabajo, ya tengo un 25, entonces me quedan un 15, ¿para qué? Para destinarlo para aporte voluntario, pensión, AFC, intereses de vivienda, dependientes y todo esto. Entonces, ahí es cuando les decimos, analicen el impacto tributario, pero también la parte financiera, ¿sí? Porque a veces incluyen muchos recursos, pero a veces yo les digo, mire, usted no tiene intereses, no tiene, váyase al tope. Ay, dice, es que yo tengo que pagar el crédito hipotecario. Pues doctor, pues haga todo su aporte en AFC y de ahí canalice los recursos y páselos de la cuenta AFC y tiene doble beneficio, intereses de vivienda y cuenta AFC, pues el aporte es totalmente pues renta exenta. Tarifa. Entonces las tarifas, cuando vemos las tarifas de impuesto de renta a personas naturales, es casi nos gusta llorar, nos ponemos a llorar y es que podemos llegar hasta el 39%. Pero entonces aquí, ahí les dejo la posición normativa también. Personas naturales, 39%. Y este slide es, se los dejamos para que es analizar. Yo mensualmente tengo un ingreso, una persona de 12 millones con un ingreso
anual, ¿sí? El ingreso anual de la persona puede estar alrededor de los 140 y pico millones más o menos. Entonces, este es mi ingreso anual, la línea azul, y mire mi impuesto. Ahora, con mi ingreso como tal, anual, ¿cuál sería mi tarifa estimada? Entonces, recuerden que los impuestos en Colombia son progresivos. Entre más gano, más pago. Y entre más gano, tengo una mayor tarifa de impuesto que puedo llegar al 39%. Entonces, es cuando empieza uno a hacer análisis conjuntos, tema tributario y tema financiero. Temas de renta, me gusta incluir este artículo porque todos caemos en este error y es el artículo 90 del Estatuto Tributario y es básicamente este artículo lo que dice es precios de mercado. Es decir, si usted va a vender un inmueble, yo sé que ninguno de los asistentes en este momento nunca han hecho los papeles de la escritura pública de un inmueble cuando venden o compran por debajo del valor mínimo que nos piden como tal al valor comercial de la operación. Yo sé que aquí no sucede. Lo que pasa es que ya en la reforma tributaria cada vez están reforzando este tema y ya me están obligando a través de escritura pública a hacer incluirlo bajo gravedad de juramento. Y si yo digo cosas que no son ciertas en una escritura pública, es un documento público, entonces falsedad en documento público, entonces también tengo un problema penal, ¿sí? Adicional. Entonces es una recomendación, revisen muy bien el valor real de las operaciones que realicen, en especial en la venta de inmuebles, porque tenemos una cultura siempre a registrar por un valor menor, pero realmente ya están fiscalizando, ya hablamos de facturación electrónica, ya les cuento, y esto va a entrar también en facturación electrónica y todos los medios electrónicos que se van a tener que transmitir. Declaración de activos en el exterior. ¿Quiénes están obligados a declarar? Todas aquellas personas naturales que al 1 de enero de cada año tengan más de 2.000 VTs en ese activo. Antes de la ley 2010, a partir de 0. Es decir, que esto es algo bueno en la reforma, ¿sí? De la ley 2010. Es decir, si yo tengo un activo de $21.000 con TRM de 31 de diciembre, 21.731, entonces tengo que ya hacer la declaración de activos en el exterior. Pero si tengo un activo de $20.000, pues no, ¿sí? Entonces, obviamente esta conversión se tiene que hacer con la TRM de conversión A31 al 1 de enero. Vencimientos, por ahora no han modificado vencimientos de personas naturales. Arrancamos el 11 de agosto, finalizamos el 21 de octubre. Las charlas que he tenido la oportunidad esta semana de estar con el director de la DIAN no tiene la intención de correrlos. Corrió renta a personas jurídicas, corrió medios magnéticos, pero no tienen la intención porque consideran que de aquí a agosto ya tema pandemia no afecta tanto el tema operativo, entonces esperemos qué va a suceder. Pero igual les recomiendo siempre estar pendiente de los vencimientos porque en cualquier momento los pueden cambiar. Vencimientos de personas naturales, renta y activos en el exterior se vencen el mismo día. Entonces, si se me vence la renta, se me vence la declaración de activos en el exterior. Impuestos al patrimonio, todavía existen. A partir de la ley 2010 solamente pues aplica para personas naturales con un patrimonio líquido, que creo que ya lo aclararon con Carlos, cómo se determina, de 5.000 millones, ¿sí? La tarifa es el 1%. Recuerden que el patrimonio líquido es coger el patrimonio bruto, que son los activos, menos las deudas, que son los pasivos, y eso determina el patrimonio líquido. Si yo hago esa operación muy sencilla y me dan que son 5.000 millones, tengo que liquidar, presentar declaración, tuve que haber ya hecho unos anticipos, eso lo corrieron y presentar la declaración. Vencimientos, aquí los tenemos igual, están en ese proceso, igual hay un proceso de septiembre como tal que empieza hasta el 9 de octubre. Declaración del impuesto del valor agregado, IVA. Entonces, todos teníamos claro, es régimen común y régimen simplificado. Pues les tengo una buena noticia, ya no existen esos regímenes. Hoy, ¿qué es? Responsable y no responsable. Entonces, ya podemos pensar, pero no cambió, ¿no? Sí cambió, ya les voy a contar qué cambió porque esto va asociado al tema del régimen simple de personas naturales. ¿Cuándo soy responsable del IVA? Cuando yo preste o venda un activo o preste servicios que no son excluidos, ¿sí? O exentos. Entonces, dicte una charla.
soy conferencista o doy una consultoría, una asesoría, eso es grabado. Pero es que la prestación de servicio médico, no, eso sí es excluido, perfecto. El arriendo de una oficina, no de un apartamento, el apartamento está excluido, pero una oficina, un local, un consultorio, tiene IVA. Vendo productos o artículos que no sean excluidos y que sean grabados, pues ahí de una vez soy responsable, ¿sí? Pero tenemos una buena noticia con la ley de financiamiento y crecimiento, y es a partir del 2020. Antes sí se incluían todos los ingresos independientes que fueran excluidos o no fueran excluidos, ¿ok? ¿Qué sucede ahorita? Que a partir del 2020, con la ley 2010, aclararon, bendito Dios, nos trajeron esa aclaración que tanto lo pedíamos a gritos los contribuyentes, y es que solamente aplicaba la obligación si cumplía el tope de 3.500 VTs, si total de los ingresos eran provenientes de una actividad que fuera grabada. Entonces, ya solamente tengo que ver, ay, las charlas o las conferencias solamente superan ese monto, perfecto. 2019, 119 millones, 2020, 124 millones. Régimen simple. Yo al principio no he sido tan amante de este régimen. Hay unas tarifas buenas y unas no tan buenas. Digamos que ya con este tema considero que hay que empezarlo ya a revisar con los ajustes que hay de facturación electrónica, con los beneficios que hay que se incluyeron, se debería empezar a revisar. Estos son casos especiales, es decir, esto no aplica para todo el mundo. Las personas que nos conocen les decimos ¿cómo hago yo para cuando hacemos cómo pago menos impuestos? Eso depende. Porque no es lo mismo una persona, no hay un vestido a la medida, eso depende de la persona, la planeación tanto financiera, que tenga la planeación familiar, porque eso va a depender. Entonces es un tema que les invito a revisar, no dejarlo de lado y empezar con todo este proceso. Impuesto solidario, pues aplica solamente para las personas que están vinculadas bajo un contrato de prestación de servicios, contrato laboral o honorarios, o las pensiones por encima de ingreso de 10 millones de pesos. Es un ingreso no constitutivo de renta, ¿se acuerdan? Cuando vimos qué beneficio tiene, sobre eso no paga impuesto, pero pagas tú el impuesto solidario, pero impuesto de renta no se paga. Y también dio la norma del decreto legislativo 568, el aporte voluntario para aquellos trabajadores, funcionarios públicos, pero es voluntario, en aporte solidario, también de apoyar este tema de impuesto solidario en tema de pandemia, en tema de COVID-19. Otras obligaciones formales, actualización del RUT. ¿Qué sucede? Tengo que actualizar el RUT, como sea. Cambié la dirección, cambié el correo. Si no lo hago, tengo una sanción de una VT por día de retraso. Ay, pero ¿cómo se van a dar cuenta? ¿Saben qué sucede? Que ahorita todo va a ser por el RUT, notificaciones electrónicas. ¿Qué sucede si yo no lo hago? Una VT de 35.000 pesos, es decir, alguna vez un médico me contesta, ay, decir 35.000 pesos, pero 10 días, 356. 30 días, 1.068.000 pesos. Y así va aumentando todos los días. Por cada día es una VT. ¿Qué sucede con la notificación electrónica? Debemos tener mucho cuidado, y esto va atado con la actualización del RUT. A veces dejamos el correo electrónico cuando yo era adolescente y nunca volví a revisar. Lo que sucede es que todo está llegando ahí, ¿sí? Y cuando llega una notificación electrónica, antes la DIAN, decía el doctor Romero esta semana, mira, antes no nos dábamos cuenta cuando mandábamos un correo y le enviamos una notificación al contribuyente, pues si le llegó, no teníamos como evidencia de decir si le llegó o no le llegó. Ya parte de la implementación que están haciendo en infraestructura tecnológica, la DIAN, que está diciendo, desarrollaron un software donde tienen la evidencia clara para poder demostrar ante un proceso que el contribuyente sí recibió el correo. Entonces, el día que te llegue el correo, ese día estás notificado para cualquier cosa, ¿sí? Ahorita para saldos a favor, ya tenemos la experiencia, ahorita estamos atendiendo varias visitas virtuales, una en especial es fiscalización virtual, con expedientes virtuales. Entonces, la invitación es actualicemos toda la información, todo, ¿sí? Actividad económica, todo lo que involucre el RUT para que la DIAN tenga comunicación directa conmigo. RUT vigente, entonces a veces nos equivocamos en la actualización, la fecha de actualización,
Y una cosa es, el rojo es la fecha de generación, ¿sí? Y la otra es la fecha de la actualización. Que a veces hay instituciones o personas jurídicas, porque con todo este tema de tener todos los documentos para que mis costos y gastos sean deducibles, yo le digo al médico, necesito el RUT vigente. Entonces van y lo llevan. No, pero es que tiene fecha del 2015, 2018. No, es que no es vigente. Sí, pues es que tengo que actualizarle. Entonces lo que hay que aclarar es la fecha de generación tiene que ser reciente para poder dejar la evidencia que es en el momento que yo generé, es hoy, y esa es la información que está registrada en la DIAN en este momento. Entonces es algo también para que tengamos eso de cultura general para poder soportar por qué yo no actualizo el RUT, sí, pues no cambia de dirección, no cambia de teléfono, porque tengo que actualizarlo, ¿sí? Otras obligaciones es medios magnéticos nacionales. Esto es algo que realmente es un desgaste, pero nos toca. Estamos obligados a presentar esta información siempre y cuando cumpla dos requisitos. Es decir, la norma es clara con esa I que está ahí al final de la primera línea roja, y es ingresos 2017 de 500 millones y ingresos del 2019, es decir, la renta que no hemos presentado, donde sean rentas de capital y otras rentas no laborales que superen 100 millones, ¿sí? Entonces acá es cuando yo les digo, cuidado si usted no tiene claro que tiene que presentar medios magnéticos, ¿sí? Porque esto tiene un costo, es la transmisión en detalle con número de cédula, nombre y valor de las personas con las que usted tuvo algún tipo de operación. Se incluyen, esto es algo, esta última línea es terrible para esta última resolución, porque incluyeron los ingresos ordinarios y extraordinarios, es decir, ganancias ocasionales. Entonces, yo sé que de pronto va a haber una doctora que va a decir, ¿cómo así ganancias ocasionales, Daisy? Las ganancias ocasionales es, vendieron un apartamento, su casa, cualquier inmueble que estuvo en su poder por más de 2 años. Sí. Ah, ok. Si ya lo vendió y el total de los ingresos en el 2017 o ahorita en el 2019, bueno, en el 2019 es que si tuve un apartamento que duró menos de 2 años porque caería en otras rentas no laborales, superaron esos montos, usted está obligado a presentar medios magnéticos. Este tema de ganancia ocasional es gravísimo. ¿Gravísimo en qué sentido? Que unos años lo dejan y otros años lo quitan. Entonces es una incertidumbre jurídica para el contribuyente, que es algo que realmente esto es lo que genera ese caos tributario. ¿Cuáles son las sanciones? Espero estén todos sentaditos. Pues hay unos porcentajes, artículos 651 del estatuto, se los invito a revisar. Sanción máxima, 15.000 VTs. Me da pena leer la cifra, pero ahí está la tiene. Entonces es gravísimo. Los invito a revisar si ustedes no han presentado los medios magnéticos. Artículo 651 y artículo 640, hay unas reducciones progresivas importantes, casi del 75%, en el 651 también. Tengo la oportunidad de conocer a un funcionario que está en el grupo de fiscalización de medios magnéticos. Esto realmente arrancó hace poco y están felices, pues porque las sanciones son de una, directas. Es decir, tú cómo no le demuestras que no lo presentaste si no lo tiene la DIAN en el sistema. No hay manera, no hay manera. Vencimientos, los corrieron, tema pandemia, ya estamos en casi más de la mitad, estamos en este proceso. Facturación electrónica. Este tema, aquí Carlos, cuando estábamos mirando tema presentación, los temas que deberíamos incluir, este tema yo me apasiono mucho porque esto nos va a cambiar la vida. Este tema nos va a cambiar y es un tema de sensibilización. Nos tocó y nos tocó a todos. ¿Qué sucede con el tema de la facturación electrónica? Y es, los vencimientos los teníamos, facturación electrónica con validación previa, los teníamos casi a mediados del otro año, de acuerdo a la actividad económica. Tema pandemia, hoy lo decía el director de la DIAN, mire, el tema de la contingencia COVID-19 lo que nos hizo fue darnos cuenta que tenemos que acelerar facturación electrónica. Y por eso estamos acelerando. De aquí a noviembre, todo el mundo que esté obligado a facturar tiene que estar subido a facturación electrónica. ¿Por qué? Mire, este es el mejor mecanismo de controlar la evasión. Este es el mejor mecanismo de yo también poder decir, mi declaración va a llegar sugerida, ya no vamos a tener que hacer declaraciones los contadores, ya lo van a poder hacer ustedes, descargarla porque van a tener toda la información. Entonces es invitarlos a decir, pidan facturación electrónica. Entonces es una explicación muy breve. ¿Cuáles son los tipos de facturación que hay hoy? Papel, por computador, post, electrónica y por contingencia.
vamos a llegar al punto que la contingencia va a ser la misma de papel y vamos a quedar con electrónica, y POS, que es las tirillas cuando yo voy a hacer un mercado, el éxito o cualquier lugar, me dan la tirilla, ese es el POS, eso también tiende a desaparecer. Opciones para emitir la factura electrónica, desarrollo propio, proveedor tecnológico y plataforma gratuita. ¿Quiénes están obligados a presentar, emitir factura electrónica? Los que hoy están obligados a facturar. Todos aquellos que tengan una resolución de facturación tienen que emitir factura electrónica. Ya les doy las fechas para que se los pueda asegurar que es muy pronto. Entonces, esto tocó ya. Esto es parte del proceso, quienes se involucran, el obligado a facturar, el adquiriente, el proveedor tecnológico, cómo es el proceso. Es que le llega primero a la DIAN y después ahí sí se la entrego a mi cliente. Así va a funcionar, ¿sí? Parte de las cosas que hoy como estamos, la DIAN está dando unas herramientas gratuitas, ya se las explico. Definitivamente esto se aceleró, la DIAN generó otras plataformas alternas en la nube, es diferente. Facturación electrónica no está cargada en la plataforma del Muisca, entonces esto va a significar, la DIAN está preparada para recibir casi 80 millones de facturas diarias, es decir, ya se prepararon. ¿Qué sucede? Y es que todas las empresas donde ustedes están trabajando les van a pedir facturación. No, pues que yo no estoy obligado a facturar. Mire, ¿qué pasa si yo no le pido a usted facturación electrónica? Que la DIAN me puso a mí fiscalizador y me dijo, si usted contrata con una persona que no factura electrónicamente, esos pagos que usted haga, se los voy a limitar y solamente le va a aceptar el 30, el 20 y el 10%. Es decir, que yo como empresa y yo como asesor, se los digo, a todos mis clientes les estoy diciendo, todos los médicos tienen que facturar, porque es que si no va a llegar un momento que no voy a tener manera de que sean gastos deducibles y van a tener que pagar más dinero en impuestos. Pasos de la facturación electrónica. El desarrollo propio pues sale muy costoso, entonces hay dos opciones para los médicos, es proveedor tecnológico, pues hay un registro de la DIAN o también la herramienta gratuita de la DIAN. Todos son iguales los procesos. ¿Qué diferencia uno del otro? Es que proveedor tecnológico automáticamente tiene una firma digital, ¿sí? Hasta hace unos meses, antes de salir la resolución 042 que anticiparon los plazos ahorita en mayo, ¿qué decían? Tocaba ir a comprarla. Buena noticia, la DIAN empezó a dar las firmas digitales gratuitas. Tienen a disposición 500,000 firmas hoy, entonces hay que aprovecharlo. Depende también cómo es el uso de la herramienta. Hay proveedores tecnológicos muchísimo más amigables para los médicos, revísenlo bien, pero realmente hay que hacerlo. No hay manera de esperar, es que van a alargar el plazo, no lo van a alargar, entonces nos tocó hacerlo. Plazos para la implementación. Entonces, resolución 42 del 2020. Actividad económica, creo que todos los médicos estamos en 8621. Los familiares que tengamos que no estén en esa actividad sino en otros, entonces los invito a revisar y es el 4 de agosto del 2020. Ya nos tocó empezar. Entonces, los invito a que revisen este tema. Pago de seguridad social como independiente. La UGPP después de la DIAN son los que nos fiscalizan con mayor persistencia. Ellos tienen 5 años para hacer la revisión de cada aporte. Les cuento que la UGPP depende del Ministerio de Hacienda, igual que la DIAN. Entonces, la información que ellos tienen es de mano, es decir, la DIAN le entrega así a la UGPP. Entonces, yo este año, la UGPP, ¿cómo cruzaba? Hasta que yo presentara mi declaración de renta, ¿cierto? Porque la DIAN tenía esa información. Pero imagínense que con facturación electrónica ellos van a tener la información mensual. No hay nada. ¿Cómo más lo cruzan? Es decir, ahora sí me van a poder hacer la revisión de los aportes mensuales también la UGPP. Entonces, la invitación es, recuerden, es el 40% del IBC, ya vamos a ver unos ejemplos. Las sanciones van del 3 al 12%, tienen 5 años atrás. Hemos visto en médicos sanciones y procesos de más de 150 millones de pesos, entonces los invitamos a ser juiciosos y tener una conciencia que hay que pagar. Es decir, salud, ok, somos del gremio. Pensión en algún momento tiene retorno, depende de qué fondo también yo tenga, pero pues sí nos toca y esto lo están fiscalizando al detalle. Y ARL creo que somos más conscientes cada día con lo que está pasando, que tenemos que pagar la ARL y el riesgo que corresponde. Los invito a tope máximo, ¿cuál es? 25 salarios mínimos legales, lo dice la ley 100, lo ratificó, lo modificó la ley
797 del 2003, 25 salarios mínimos, es decir, el IBS máximo son 21.945.000 pesos, es el tope máximo. Entonces vamos a dar ejemplos. Y tengo el primer escenario, trabajo en 3 lugares. En uno tengo el contrato laboral, en otro tengo honorarios de 15 millones y en el otro tengo honorarios de 10 millones. Entonces, mis ingresos totales son 30 millones. Excelente. Ahora mi IBC, ¿qué es lo que me dice la norma? 5 millones el IBC, como es laboral, es el mismo IBC. Pero como es honorarios en el primer trabajo, ahí me quedó, segundo trabajo, es el 40% de los 15 millones, es decir, 6 millones. Del tercer trabajo, entonces son el 40%, 4 millones. Es decir, que mi total del IBC son 15 millones. Por cada uno tengo que pagar, es decir, un aproximado me da de 4.600.000. En el segundo trabajo, igual, no alcancé porque el IBC son 21 millones, tengo que pagar. Ahora, un ejemplo extremo, es decir, mis ingresos totales fueron 55 millones. IBC del primero, los 5 mismos laborales. El segundo trabajo, el 40% son 10 millones. En el tercer trabajo, otros 10 millones. El IBC está por encima del valor, me daría como el 40%, casi 30 millones. Entonces, ¿qué hago? Lo limito al tope máximo que me dice la ley, ¿sí? Entonces, en una de las dos planillas, o sobre todo como mi cotización como independiente, lo limito para llegar al tope máximo, incluyendo el IBC de mi parte laboral. Algunas obligaciones distritales, impuesto de industria y comercio. Les tengo una buena noticia, ya no existe régimen simplificado, ahora se llama, a partir de diciembre, régimen preferencial de industria y comercio. Entonces, esta es la referencia normativa. Nos complican cada vez más la vida. Pero bueno, entonces, este es un tema que no es sencillo, pero espero haberlo graficado de la mejor manera para poderme dar a entender. Tengo un régimen preferencial y tengo un régimen común, ¿sí? ¿Qué me lo diferencia? El límite de los ingresos. Es decir, si yo estoy con unos ingresos superiores a 3.500, una VT, soy automáticamente régimen común en ICA. Esto es aparte, ICA, ¿sí? Cada impuesto tiene su régimen. Entonces es de 0 hasta 3.500, pertenezco al régimen preferencial. Pero también me dice la norma, oiga, separe, si usted en régimen preferencial tiene unos ingresos que están dentro de 0 y 1.933 VTs, es decir, 68 millones, entonces voy a tratarlo diferente. Es decir, usted no va a presentarme declaración de renta anual, ni bimestral, ni nada. Pero, ¿qué pasa si usted está entre ese rango de 1.934 y 3.500? Me tiene que presentar una declaración anual, ¿sí? Y si soy régimen común, depende de mi nivel de ingresos, pues voy a tener que presentar una declaración bimestral o una anual. Y adicional, sí o sí, tengo que presentar medios distritales anuales. Entonces, esta es la referencia normativa de la simplificación de ahora que tenemos de los regímenes de ICA, o que hemos tenido, realmente le cambiaron el nombre. Declaración de ICA se presenta anual siempre y cuando, para el régimen común, personas naturales, siempre y cuando el impuesto a cargo supere 3.091 VTs, es decir, 13 millones de impuesto. Es decir, que si hubiera tenido un ingreso de 1.383 millones. Es decir, si yo no supero ese valor, lo puedo presentar anual. Si lo supero, debo hacerlo bimestralmente. Vencimientos de ICA. Los invito a estar pendientes de la página. Los han corrido como tal. Vencimiento de impuestos de predial y vehículos. El 14 de agosto tenemos pago con beneficio del 10% y el 3 de julio ahorita ya próximo para el vehículos con el beneficio del 10%. No sabemos si la alcaldía nos vaya a correr este plazo. Ahora, tema de medios magnéticos distritales. Entonces, recuerden, si soy régimen común en ICA, debo presentar medios distritales. Desde el año pasado, la Secretaría estaba muy activa con este tema, pero súper activa. Y está empezando a sancionar. Entonces, lo invitaban a uno, le daban el recibito de pago para ir al Banco Occidente y pagar. ¿Qué los invito? A sanción máxima, 3.000 VTs, 102 millones de pesos, 106 para el 2020. Revisar tema de reducción de sanciones en el mismo artículo 9 del acuerdo 756 del 20 de diciembre. Si yo me acojo, corrijo voluntariamente, esto reduce. Pero esta semana llegaron varios correos y a médicos de medios magnéticos que no presentaron. Entonces ya más adelante les voy a dar, si usted le llegó ese correo, ya le voy a dar una opción para no tener que pagar esa sanción.
¿sí? Ilegal. Y es medios magnéticos distritales, se nos vencen los del 2019, se nos vencen ahorita del 1 al 14, dependiendo unas fechas, ¿sí? De acuerdo al número de NIT, los últimos dígitos del NIT. Beneficios temporales que nos trae la DIAN, el gobierno. Beneficio de auditoría, revisémoslo. Si usted incrementa su impuesto neto de renta por lo menos el 30% con el año inmediatamente anterior, tenemos un beneficio de auditoría del 3%, de 6 meses, perdóneme. Si lo incremento el 20, hasta 12 meses, ¿sí? Disminución del impuesto del anticipo. Es decir, normalmente cuando uno hace una declaración, en especial los médicos pelean mucho, a la persona natural, no, los médicos no, la persona natural pelea mucho porque voy a pagar todo eso en anticipo. Y es un cálculo que está en la ley. Entonces, el decreto legislativo 766 por tema de emergencia COVID, lo que dijo es una reducción sustancial de acuerdo a la actividad. No cae salud, claramente, pero pues les dejo el datico para las otras actividades si tienen algún familiar en temas de actividades de hoteles, restaurantes, turismo, las aerolíneas, todo esto, una reducción importante. Pero tranquilos, tenemos un artículo que muchos de nosotros nos acordamos, en especial los contadores, que es el artículo 809 del Estatuto Tributario, y es que los 3 primeros meses, es decir, la norma me dice, oiga, solicíteme a mí como DIAN que usted necesita una reducción del impuesto, del anticipo, perdón, una disminución del cálculo del anticipo. Ah, perfecto, ¿cómo lo hago? Calcule los 3 primeros meses de este año 2020, compárelos con el año anterior 2019 y si usted tiene una reducción del 15%, fácilmente usted puede entrar a solicitarlo. Haga el mismo cálculo de los 6 últimos meses, ¿sí? Esos 6 últimos meses comparados con los últimos primeros 6, los 6 primeros meses del año anterior con los 6 meses iniciales de este año, si tengo una reducción del 25%, puedo hacer la solicitud de la disminución del anticipo. Recuerde que si yo soy contribuyente, declarante de más de 3 años, tengo que hacer un cálculo, de acuerdo a un cálculo del anticipo, y es hasta el 75% de ese valor. Es decir, que me puedo reducir eso en flujo de caja, porque yo le estoy demostrando a la DIAN, mire, mis ingresos bajaron. ¿Qué debo hacer? Radicar una solicitud en la DIAN. La DIAN tiene 2 meses para dar respuesta. Si presento la solicitud, la DIAN me entregó la solicitud, yo ya he presentado la declaración, yo les recomiendo, no disminuyan el cálculo si no tienen el dato o la carta de la DIAN. ¿Por qué? Porque si no, pues muy seguramente después vamos a tener problemas. Si yo ya presenté la declaración y ya me llegó la carta, yo puedo solicitar el pago de lo no debido, apoyos en el artículo 840. Entonces, esto es algo que nos sirve ahorita para flujo de caja COVID, en emergencia, para disminución ahorita para el tema de cuando presentemos la declaración de renta. Beneficio de pago de intereses, esta también es muy buena. Recuerden que si yo tengo una deuda con la Administración de Impuestos Nacional o distrital o departamental, mis intereses para pagos atrasados de impuestos está alrededor de, es con tasa de usura, la más alta del mercado. La ley 2010 me dio la opción de interés corriente más unos puntos. Pero el decreto legislativo 688 del 22 de mayo, lo que me dijo es, si usted me paga sus obligaciones antes del 30 de noviembre, yo le voy a dar un interés bancario. Buenísimo. Es decir, recuerden que tenemos un decreto legislativo del año pasado, es decir, que vamos a tener una tasa solamente del 18.12%. Esto es algo buenísimo para todos los contribuyentes. ¿Por qué? Porque esto voy a poderme poner al día y con una tasa muy baja, ¿sí? Actividades especiales afectadas por COVID-19, pandemia, adicional le están diciendo de ese 18.12%, le voy a cobrar el 50% de ese 18. Entonces, pues mucho más. Y adicional, si usted me solicita, hágame la solicitud, porque yo voy a evaluar que realmente, y si usted me está diciendo, quiero pagar, pero adicional no tengo cómo pagarle, financieme, señor DIAN. Listo, yo debo hacer la solicitud, les invito a leer este decreto, y la DIAN me está dando pago en cuotas de 12 cuotas, perdón, y sin garantía real y sin interés adicional. Entonces, esto es algo y se finaliza el proceso. Es decir, debo hacer el acuerdo de pago y me pueden dar hasta 12 cuotas de pago, de financiación. Beneficio tributario. Esta es la perla en todo el tema, la cereza del pastel. Y por eso lo dejo de última. Si es beneficio tributario
para impuestos distritales, territoriales, departamentales, no para impuestos nacionales, lo aclaro, porque no se confundan. Nacionales es todo lo que administra la DIAN, distritales es ICA, es decir, es que debo el impuesto predial, debo una valorización, me sacaron un parte, una multa o peajes, todo eso es distrital y departamental, territorial. A nivel nacional, es decir, impuestos, multas indistintamente de su naturaleza. Decreto legislativo 678, si pago hasta el 31 de octubre, voy a pagar el 80% del capital, sin intereses y sin sanciones. 1 de noviembre del 2020 al 31 de diciembre se pagará el 90% del capital sin intereses y sin sanciones. Del 1 de enero del 2021 al 31 de mayo del 2021 se pagará el 100% del capital, pero sin intereses y sin sanciones. Entonces, digamos, este artículo es buenísimo, este decreto legislativo, para que nos pongamos al día en nuestras obligaciones tributarias, distritales y territoriales a nivel nacional. Otros para tener en cuenta, si ustedes tienen deudas con ADIAN, yo siempre le digo a los contribuyentes es, si hay un beneficio en la norma, si sea un artículo del estatuto, para mí siempre es temporal cuando hay un beneficio, porque en cualquier momento sale una norma y lo tumba. Entonces aprovechemos mientras que exista la norma. Artículo 640, hay una reducción significativa y progresiva de las sanciones dependiendo sus comportamientos como contribuyente. Es decir, la DIAN está evaluando y está diciendo, mire, es que usted es tan juicioso, usted presenta, usted paga, usted nunca había tenido una sanción, ¿sabe qué? Lo va a reducir hasta el 70% de las sanciones, eso es buenísimo. Entonces hay que acogernos mientras, porque a veces uno cae en errores, es decir, todos somos seres humanos y la idea es poder aprovechar estos beneficios. Estos son como ya lo último y es, hoy el funcionario, el director de la DIAN, el doctor José Andrés Romero decía, el trabajo en equipo hace un sistema sostenible, es decir, esto depende de todos. Y la lucha de la corrupción, al igual que la educación, comienza en casa. Es decir, creo que todos tenemos que dar el ejemplo de, es duro pensarlo, pagar impuestos. Es decir, yo me he sentado con varias personas, contribuyentes, personas naturales y jurídicos, y uno dice, pero es que desde el principio que yo empiece a revisar, estas charlas se deberían incluir en las universidades, realmente, porque es que a uno le deberían dejar claro cuáles son los impuestos, a qué se enfrenta en su vida laboral. Sea contrato laboral, sea contrato de prestación de servicios, tengo que pagar impuestos. Yo creo que las personas que están por laboral dicen, ay, pero la facturación electrónica solamente es para el que factura honorarios. No, para allá van las nóminas. Es decir, entre poco a finales de este año van a implementar todas las nóminas y todos los documentos que se van a transmitir. Entonces nos van a poder cruzar fácilmente. Muchas gracias. No sé si de pronto tenemos preguntas. Sí. Sí, tenemos varias preguntas. Muchas gracias por la exposición. Entonces creo que la primera pregunta que sale acá en Zoom, tenemos unas preguntas en Zoom y otras en YouTube. La primera pregunta que sale en Zoom es, ¿existe algún problema en reinvertir CDTs desde el punto de vista de declaración de renta? Bueno, Daisy, por favor, proyectas la presentación financiera para... Hay unas preguntas anteriores. No sé si esas no las abordamos o si las abordamos. Esa es la primera pregunta, la de Lorena. Es que me llegaron por privado, pero esa es la primera pregunta que llegó, que es si existe un problema para reinvertir CDTs desde el punto de vista de declaración de renta. No, básicamente no existe ningún problema porque pues tener un CDT a 1 año, a 2 años genera un ingreso, que tenerlo durante 1 año a 3 meses y que se renueve 4 veces. Durante el año se genera un ingreso, no hay ningún tipo de dificultad, no hay ningún problema. Ok, vale, perfecto. La siguiente, la de la Natalia, dice que no entendió lo del IBC planeado. Bueno, básicamente el IBC planeado es cuando yo, como persona, decido retirarme joven para trabajar, ¿sí? Entonces, si durante los primeros años de mi vida lo que realizo es cotizaciones al sistema de seguridad social, al sistema de pensiones, debo tener claro de que el promedio del ingreso durante los 10 últimos años son los que me van a tomar en colpensiones.
Entonces, si yo reduzco mi ingreso durante los 10 últimos años, el sistema de Colpensiones no es el más recomendable. Entonces, por eso lo colocamos como planeado, y es cuando al ingreso de mi vida laboral o de mi vida tengo un ingreso alto que me permite hacer cotizaciones. Entonces, la recomendación desde el punto de vista financiero, con todos los riesgos que tiene los fondos privados, porque se pueden quebrar, por eso hablamos de la diversificación, es que les conviene más el fondo privado, con todos los riesgos y haciendo esa advertencia. No sé si de esa forma lo aclaré. Sí, creo que sí. Me pregunta Lorena Díaz, ¿cuál sería un porcentaje de interés o rentabilidad mínima para considerar en algún momento hacer una inversión? Bueno, básicamente en la presentación hablábamos de 3 perfiles, ¿sí? Daisy, por favor, compartes la presentación. Y vamos a la gráfica de los perfiles, la que tiene los colores rojos. Te devuelves un poquito. Ahí. Bueno, acá de una vez aprovecho, yo le di una pregunta sobre las acciones de Avianca. Entonces, voy a aprovechar de una vez para aclarar esa inquietud. Entonces, cuando yo soy de perfil conservador, mi rentabilidad mínima, y ahí hago esa primera o realizo la primera aclaración, debe ser mantener el poder adquisitivo. O sea, una rentabilidad mínima debe ser la inflación. Como colocaba en el ejemplo, si algo vale hoy 1.000.000 de pesos, dentro de un año va a costar con una inflación del 5%, 1.050.000 pesos. Debo invertir para que dentro de un año retire ese dinero y tenga al menos 1.050.000 pesos. Esas son las inversiones más conservadoras, son las que menos riesgos tienen en CDTs, en el sistema financiero con buena calificación. Aprovecho para aclarar lo de Avianca, ¿sí? Me hacían la observación de que no era, digamos, bueno recomendar hacer inversiones de Avianca. Entonces, tienen total razón para una persona de perfil conservador, es decir, las personas que no quieren arriesgar y que no quieren perder. En esta gráfica, en el perfil muy agresivo, ¿sí? Es precisamente si aspiran a ganar, ¿sí? En una acción de Avianca es bueno comprarla hoy porque están por debajo del precio. Es posible que Avianca se liquide y perdamos lo que invertí. Es decir, ahí no debemos meter todos los recursos o todos los ahorros de nuestra vida, sino unos pequeños recursos. Si Avianca no se quiebra y dentro de 2, 3 años se reactiva, como ya ocurrió en el 2008, porque recuerden que Avianca ya pasó por un proceso de quiebra, que nadie daba un peso por Avianca. Las personas que compraron acciones de Avianca en ese momento, unas circunstancias tal vez no tan graves como las de ahorita, se ganaron la lotería porque pues después se valorizaron. Entonces, quienes compren acciones de Avianca, para el ejemplo ahorita, deben estar dispuestos también de que pueden perder y que Avianca se liquide y simplemente no recuperen la inversión. Entonces, tiene razón quien diga que no es una buena recomendación para los de perfil conservadores. Para las personas que son más agresivas y que están dispuestas a arriesgar, es una buena opción. Perfecto. Sandra Buitrago pregunta que, a qué hacen referencia cuando hablan de materializar una pérdida con relación a una inversión. Perfecto. Volvamos al ejemplo de Avianca. Para un ejemplo, porque no recuerdo ahorita los valores, digamos que en enero, ¿sí? Las acciones de Avianca estaban a 10.000 pesos cada una, para el ejemplo. Entonces, ahorita con la pandemia quedaron costando 500 pesos, ¿sí? ¿Qué es materializar la pérdida? Salir a venderlas. Perdieron 9.500 pesos y la compraron en enero. Si salen y la venden en 500 pesos, materializaron la pérdida. Eso es materializar la pérdida, cuando se han caído los precios, y el ejemplo también es con los inmuebles. Por allá en el año 98, un apartamento, cuando la crisis del UPAC, cuando nació nuevamente el VR, costaba, para el ejemplo, 100 millones de pesos por ahí en el año 97, en el año 98 el apartamento de 100 millones de pesos quedó costando 30, 35 millones de pesos.
¿Quiénes materializaron la pérdida? Quienes lo vendieron en 35 millones de pesos. ¿Quiénes no materializaron la pérdida? Quienes esperaron y tal vez en el 2007, 2008, ya ese apartamento de 100 millones de pesos costaba 400 millones de pesos. Entonces, materializar la pérdida es salir de las cosas, salir de las inversiones en el momento en que están devaluadas. Cuando están devaluadas, debemos hacer inversiones, obviamente de acuerdo a nuestro perfil. Ok, perfecto. Natalia pregunta, quisiera que nos explicara con plastilina lo del ICA. Por ejemplo, si una clínica no retuvo el ICA. Listo, ese tema ya es de Daisy. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta con el ICA? Recuerde que es ICA Bogotá. Si una clínica no retuvo ICA, muy seguramente, pues primero es evaluar si está en Bogotá. Si no está en Bogotá, es muy seguramente es para que los profesionales del área de la salud no aplica el ICA para otros municipios. Es decir, si la clínica está en Soacha, Chía, muy seguramente en esos municipios no se debe pagar ICA para los profesionales de la salud. Bogotá, sí hay que pagar ICA a los profesionales de la salud, se incluye. Si está en Bogotá y no retuvo ICA, pues digamos que así no retengan ICA, yo tengo la obligación de presentar mi declaración, liquidar el impuesto. Yo normalmente liquido el impuesto, mi impuesto dio 10, mis retenciones normalmente siempre es lo mismo del impuesto, que serían las mismas días, un valor a pagar 0. Pero si no me retuvieron, eso no me exime a mí de que tengo que presentar la declaración. Entonces, en el momento que tenga que presentar la declaración, declaro, pongo el impuesto, lo calculo, no tengo retenciones asociadas porque no tengo un certificado porque tampoco me lo retuvieron y lo que hago es pagarlo en el momento de la declaración. Es decir, recuerden que la retención en la fuente a título de renta, de ICA o cualquier impuesto es un anticipo del impuesto, es un efecto anticipado del pago del impuesto, que con el momento que yo formalice la declaración, declaro o incluyo lo que ya me retuvieron. Perfecto. Ricardo Escobar pregunta si las conferencias o la educación virtual tiene IVA. Sí, es decir, es una realización de una actividad grabada, es decir, es una actividad, un servicio, eso está grabado. Lo que yo le invito es a revisar si realmente usted cabe del total de las charlas, recuerde, superan las 3.500 VT. Si sí, debe estar como responsable de IVA, pero sí está grabado. Perfecto. Angélica nos pregunta, ¿cuándo se cobra el IVA en el arrendamiento? En un arrendamiento. Únicamente se cobra IVA cuando el bien o el inmueble que yo arriende sea diferente a un inmueble para uso de vivienda, es decir, un apartamento o una casa. Cuando es para fines comerciales, debo facturar IVA, independiente del monto. Perfecto. Edwin pregunta si un profesional empleado vinculado con contrato laboral está obligado a presentar factura electrónica. Por ahora, no. No, dentro de los primeros requisitos, los que primero excluyen son las personas que tienen un contrato laboral. ¿Quién tiene la obligación y cómo está diseñada la norma? Es el empleador, es decir, la clínica a quien le tiene el contrato laboral, en algún momento tiene que hacer la transmisión de la nómina como tal, pero por ahora los trabajadores a través de un vínculo de contrato laboral no tienen que hacer factura electrónica. Vale. Daniel pregunta si los créditos educativos que se están pagando en el transcurso del año tipo ICETEX disminuyen el valor de la declaración de renta. En el deber ser, no. En el deber ser no tiene una disminución. Tocaría entrar a revisar y yo le recomiendo revisar cuáles son mis costos asociados a mi actividad como tal. Se incluyen. Lo único que tiene un beneficio de disminución en la norma directa es la condonación que está haciendo ICETEX tanto a los créditos al capital como a los intereses. Es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Eso quedó claro desde la reforma anterior. Bueno, y la última, Stephanie, es lo mismo de la facturación electrónica para los empleados que están como vinculación laboral. Okay. Entonces, creo que no tenemos más preguntas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la charla de hoy. A los dos muchas gracias, creo que fue muy claro. Igual
La charla va a estar grabada en el canal de YouTube de SABOC y para los que la quieran volver a ver. Y ahí también pueden hacer comentarios y cualquier pregunta que tengan yo se las haré llegar también. Entonces, Muchísimas gracias por la invitación. Pero Muchísimas muchas gracias gracias. a todos, que Muchas gracias, descansen. Carlos. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Para las próximas charlas estaremos otra vez dando información para que nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias.